tenemos nostalgia del pasado. Es decir, tenemos nostalgia de cómo era México hace 50 años, ¿no? Cuando íbamos a nadar a la bahía de Huatulco, que eran absolutamente solitarias, ¿no? No había ni un hotel, nada por el estilo. Cuando uno iba a la península había que pasar por Pangas, ¿no? Todavía para ir desde Acapulco a Oaxaca había que pasar por Pangas, con Pangas. O sea, sí ha cambiado muchísimo, ¿no? La gente del sureste vestida de blanco, con los sombreros, ya no. Yo tengo nostalgia de Oaxaca antiguo. O sea, para llegar de la ciudad acá a San Felipe había milpas. O sea, esto era las afueras. En los años 70 todo esto era de tierra, no había caminos. Pero también esa era una época pionera, donde todos los del Instituto Nacional Indigenista, culturas populares, la incipiente universidad, el Centro de Sociología. Entonces éramos todo un grupo de gente que se identificaba no tanto por su adscripción institucional, sino por la relación profesional. Éramos todos antropólogos, ¿no? Los del INI, ahora ya no existe los del CIESAS, camaradería. ¿no? Ahora cada quien es de su institución, ¿no? Muy celoso la resguarda. Y no de la profesión. Mi primera investigación de campo prolongada, casi un año, fue con los mapuches de Patagonia. Tenía 21 años, era un estudiante no muy avanzado de antropología, pero me había fascinado el mundo mapuche, pero era un mundo signado por la miseria, arrinconados en la precordillera de los Andes. Estaba en una situación realmente desesperante. Y de esa convivencia, en una situación crítica, una nieve constante, el frío y demás, fue surgiendo una solidaridad con esa gente que compartía, con la que compartí la vida, que me marcó para siempre. No teníamos la teoría de los grandes proyectos de desarrollo, como se les llamaba entonces a los que hoy llamamos megaproyectos. Pero incluso en mi tesis de licenciatura, con los Wichí, con los Matacos del Chaco argentino, un grupo cazador, o casi ex cazador, estaba sentado en una especie de chabola en torno a una ciudad de provincia. En la misma reflexión mitológica del grupo, la misma mitología, me mostró que esta mitología también reflejaba la situación de opresión política y de opresión cultural. O sea que los mitos eran dinámicos, no eran formulaciones estáticas dadas de una vez y para siempre, como me habían enseñado en la universidad, sino que tenían un dinamismo. Y ese dinamismo servía para reflejar la situación del presente. Así había mitos de origen del dinero, mitos del origen de los hombres blancos, mitos que aludían a las relaciones interétnicas. Ya intuíamos que íbamos a trabajar toda la vida con los pueblos indígenas. Yo creo que de algún modo sí lo intuíamos. Ya desde el año y medio que vivimos casados en Argentina, pues yo me inicié gracias a la sabiduría de Miguel, y que él fue invitado a Barbados, y yo estuve fascinada con lo que Barbados decía y las nuevas posibilidades de trabajo con los indígenas que planteaba. Un parteaguas en la historia de la antropología, de ahí comienza lo que llamamos la corriente teórica pluralista y la antropología comprometida, ¿no? Es un viraje por completo de lo que se hacía antes en antropología, en el sentido del compromiso del antropólogo con los pueblos indígenas con los que trabaja, que a nosotros nos significaba una separación muy importante de nuestra instrucción fenomenológica en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Siempre ocupada con la mitología, con el mundo de lo irracional, sin tomar en cuenta la situación de los pueblos indígenas que tenían una cultura y una mitología. De hecho, IBIA, International Work Group,
nace su primer publicación, es la Declaración de Barbados, y también fue republicado en una revista Critical Anthropology que se editaba en Inglaterra, ¿no? De la cual formaba parte, porque en ese momento creo que era estudiante, de doctorado, Lourdes Arizpe. Entonces se reprodujo esta declaración en inglés y fue más conocida en inglés y en América del Sur que en México, ¿no? Y en general la ideología de Barbados, sí, apoyada por el libro de Barbados, no fue muy conocida en México, ni siquiera en otros países, porque la declaración circuló mucho, pero el libro que daba base a la publicación, que demostraba la situación de los indígenas de América del Sur, donde el único no especialista en grupos de tierras bajas tropicales, en grupos de selva, era Guillermo Bonfil, que fue invitado especialmente porque había publicado su ensayo, la categoría de indio como categoría de la situación colonial. Y esto encajaba perfectamente dentro del marco ideológico que íbamos construyendo, no estaba construido, ¿no? Fue una emergencia, digamos, de algo que estaba presente en todos, los de este grupo que nos identificamos mucho. Esta es nuestra ex cantina, ahora comedor familiar. Ha habido con muchos antropólogos famosos de muchas partes del mundo. Roberto Cardoso de Oliveira, Robert Jolán, Alcida Rita Ramos, Puyadas, Catalán, Joan Polladas, Claudio Lomitz. Entonces Barbados viene a ser un parteaguas. Un año después de esa reunión de Barbados, yo era estudiante todavía, no participé, pero Miguel sí, vinimos a México, yo flamantemente recibida de licenciada en Ciencias Antropológicas. Nosotros conocíamos a Guillermo Bonfil en ese momento de México y a Scott Robinson, que habían participado en Barbados y a quienes había yo al menos conocido en el Congreso de Americanistas de Lima de 1970, que fue nuestro viaje de bodas, y que ahí George Grunberg juntó a lo que sería un año después el grupo de Barbados. Y yo creo que ahí nosotros, al decidir salir de Argentina, donde los indígenas no eran muy prioritarios en esa época, ahora es diferente, y venir a México, decidimos volcarnos de lleno el resto de la vida a la cuestión étnica, ¿no? Distintas problemáticas, pero siempre la cuestión étnica. Al llegar a México tuve la oportunidad de dar clases en la ENA sobre movimientos socioreligiosos, después de obtener mucho material bibliográfico, etnohistórico, pero también presencial con los chinantecos de Oaxaca y un movimiento del ingeniero Grandiós, su representante sagrado en contra de la presa Cerro de Oro, del recomodo de la presa Cerro de Oro. Ahí nos fuimos casi durante un año. Primero vivimos un corto tiempo en la comisión del Papaloapan en Veracruz y ya luego en el pueblo indígena Ojitlán, visitando todos los ejidos que serían afectados. Y bueno, nos fuimos enterando de muchas cosas dramáticas y de lo cual serían los planes, ¿no?, muy planificados de esos reacomodos de los indígenas, ¿no? Soy un etnógrafo, me interesan las culturas, ¿no? Y he ido siempre a estudiar las culturas, pero nunca pude ser ajeno a la situación por la que atravesaban esas culturas. Lo mismo ocurrió cuando llegamos a México. Nos sumergimos en la cultura chinanteca, convivimos con ellos en una casa de familia. Y subimos, y esto lo quiero decir porque fue muy especial, hubo este movimiento mesiánico de los chinantecos y Miguel y yo peregrinamos junto con cientos de chinantecos durante una peregrinación al Cerro Santa Rita, donde ellos sentían que iban a quedarse a vivir
cuando la presa se reventara e inundara toda la región, el elemento apocalíptico, ¿no? Lo único que pudimos hacer en ese momento fue publicar Desarrollo hidráulico y etnocidio en Dinamarca, en el International Work Group for Indigenous Affairs, IVIA, porque era una de las pocas instituciones en Dinamarca que tenían el dinero y las posibilidades de difundir los trabajos y que compartían la ideología nuestra, que era la ideología de Barbados. No había una categoría étnica que pudiera ser aceptada por la antropología del momento, excepto algunas personalidades específicas como Guillermo Bonfil, ¿no?, que era miembro también de Barbados. Pero la soledad y la negativa de los antropólogos mexicanos a aceptar la cuestión étnica era marcadísima en aquel momento. Nadie nos hizo caso. No pudimos ser ajenos a la situación que atravesaban los chinantecos, que era realmente dramática. Entonces allí publicamos este ensayo. Este ensayo breve, pero muy impactante en ese momento, recogía también la tremenda situación del reacomodo de los mazatecos. Respondió Aguirre Beltrán de forma muy airada, porque se hacía una crítica muy dura al indigenismo mexicano y se lo acusaba de etnocidio de los mazatecos y de los chinantecos, porque se preveía que esas relocalizaciones en 5 zonas del estado de Veracruz, obviamente que iban a lesionar la cultura, ¿no?, y el idioma y muchos, como en efecto sucedió, porque hicimos un seguimiento del proceso de relocalización 10 años después y 20 años después y pudimos comprobar que desgraciadamente habíamos tenido razón, ¿no? Pero bueno, en ese momento, al salir de la comisión, publicamos el artículo de IVIA y quedamos desempleados. Entonces fue ahí donde Guillermo Bonfil nos invitó a formar parte del INA, que él precisamente estaba creando los centros regionales y nosotros, por invitación de él, fuimos a fundar el Centro Regional de Yucatán. Había una delegación pequeña y en ese momento se hizo el Centro Regional de Yucatán, que es otra historia aparte. Somos nosotros en los años 1973 en Chichén Viejo. Cuando empezamos a trabajar en el INA, entramos al Centro Regional de Yucatán y fue una de nuestras primeras salidas, ¿no?, a conocer la región. Al leer toda la literatura de historia de Yucatán, encontré que todas las movilizaciones previas e incluida la de 1847, la Guerra de Castas, eran socioreligiosas. Entonces ahí fue que finalmente produje mi libro como tesis doctoral, Utopías Indias, que ha sido un libro con bastante éxito, 3 ediciones y demás. Y al día de hoy todavía trabajo en este tema formando parte de un grupo de trabajo de ALA, sobre comunidades, futuros y utopías, en los cuales estoy retomando la cuestión de los movimientos socioreligiosos. Acá estoy con el general Pot, Juan Bautista Pot, uno de los últimos generales mayas en Quintana Roo. Iniciamos el estudio de la investigación con los mayas macehuales, Macehualop, que eran los descendientes de los combatientes últimos de la Guerra de Castas que se habían refugiado en el centro de Quintana Roo, en el departamento de Carrillo Puerto. En ese momento era territorio Quintana Roo, estaba poco poblado, solo existía Chetumal, que era un pequeño pueblo, la capital, pero pequeño pueblo de edificaciones palafíticas, y Cancún, que estaban empezando a hacer el desarrollo turístico y que era un pequeñísimo pueblo prácticamente inexistente, ¿no? Había solo una carretera en gran parte de tierra. Pues pasamos ahí un buen tiempo trabajando con los macehuales que continuaban con el culto de la cruz parlante. Fue una buena época porque fue una época muy pionera. Sí. Es decir, allí hicimos amistad con Alfonso Villarrojas. Sí, él era el que había estudiado previamente al grupo de los macehuales. El doctor Alfonso Ruz Lulier, el arqueólogo, me apoyó mucho, teórico, fui a visitarlo. Hacía lo que no se hace ahora, y que es un aspecto de la metodología de investigación que yo siempre he señalado a mis alumnos, revisar la experiencia previa. Claro. ¿No? Y la experiencia previa significa relacionarse
con los especialistas que han trabajado el tema antes, ¿no? Ahora no pasa así, cada quien cree que el espectáculo comienza cuando usted llega, ¿no? Y bueno, con el apoyo de estos investigadores nos incorporamos a un mundo que para nosotros era absolutamente desconocido y que nos fascinó, ¿no? El mundo maya es fascinante. A pesar de ser fascinante y demás, también la situación de los Massagual era una situación crítica, ¿no? Amenazado por los frentes expansivos. Ellos en realidad nunca fueron derrotados por el ejército, aunque el ejército entró en Chan Santa Cruz en 1901, pero lo que los derrotaron realmente fue la compañía chiclera, la Chicles Adams, sí, ¿no? Porque hizo el desarrollo del Chico Zapote, del chicle, ¿no? Y esta explotación del chicle por parte de las compañías corrompió a algunos líderes mayas, al general May, entonces, en ese momento, en los años 30 y demás, y produjo una irrupción de la sociedad nacional en esa área. Este libro que escribimos, La resistencia maya, relaciones interétnicas en la península de Yucatán, fue un estudio de todo el territorio de Quintana Roo, no solamente de los Massaguales y de la guerra de castas también, ¿no? El desarrollo de Cancún y del inicio de la Riviera Maya, de la colonización dirigida en el sur, por eso relaciones interétnicas. Ahí aplicamos en forma muy pionera la teoría de Roberto de Cardoso de Oliveira sobre relaciones interétnicas y fricción interétnica, que no se conocía todavía en México. Era un mundo único en toda la península, o sea, la profundidad arqueológica de la cultura maya era apabulladora, ¿no? Era imposible estar ajena. Yucatán, Mérida, en aquella época no era lo que es hoy, era una ciudad bellísima pero pequeña. La escuela de antropología estaba iniciando. En ese momento los interesados en antropología iban a estudiar a la ENA. Miguel fue y yo los primeros maestros, diría yo, casi de una nueva generación que empezó a estudiar. No teníamos mucha gente con quien hablar, no teníamos lecturas, había una sola librería del Fondo de Cultura Económica, cuyo gerente era amigo nuestro, y con él hablábamos de sociología. Entonces sentimos la necesidad de estudiar de nuevo, de acercarnos a un ambiente universitario. Otra vez éramos licenciados nada más. Entonces esta soledad académica pesó mucho. Y después, definitivamente, el que queríamos acceder a un mundo plural. Nosotros éramos defensores y constructores de la teoría del pluralismo cultural. En un mundo único era muy difícil aplicar esta teoría y desarrollarla. Por eso elegimos Oaxaca, porque es el mundo más plural de todo México, ¿no? Es que cuando uno vive en provincia, como no hay bibliotecas, sí, tiene que comprar muchos libros, ¿no? Y eso acá es solo lo internacional y lo teórico. Toda la biblioteca de Oaxaca está en el Centro INA. En el Centro INA, sí, ahí en nuestros cubículos la tenemos. Modestia aparte, no está completo, pero son nuestras obras. Era más importante el objetivo de nuestro trabajo que la realización académica de cada uno en el trabajo. Por eso publicamos quizás un poco irresponsablemente tantos libros tan seguidos. Bueno, trabajábamos con mucha responsabilidad. Pero digo irresponsablemente en el sentido de que quizás a veces un poco apresurado, pero sentíamos la necesidad siempre de contar lo que habíamos investigado. Entonces eso hizo que fuéramos quizá demasiado prolíficos, ¿no? Buscábamos siempre temas que tuvieran alguna posibilidad, no de denuncia, sino de devolución social de la información, como le llamábamos. Nunca necesitamos una justificación teórica extra para trabajar una etnografía tradicional en distintas categorías de la cultura, en el sentido de que siempre pensamos que dar a conocer un rostro étnico de México, de Argentina, de Paraguay, es ya suficiente valor en sí mismo como para que no necesite ninguna justificación ulterior. No solo
para que la gente, las sociedades nacionales conozcan los rostros étnicos y aprendan a respetarlos, ojalá, sino para que la propia gente, que muchas veces está en su ámbito local, metida en sus ámbitos y problemáticas locales, tenga ideas del conjunto de su grupo etnolingüístico, estadísticas, mapas, cuántos somos, dónde estamos, o sea, información que por ser sistematizada y general les pueda servir como elemento de su propio interés y para sus propios fines. El lector tiene que ser paciente con nuestros trabajos y aguantar toda aquella etnografía detallada hasta llegar después a las reflexiones y aportaciones teóricas que en algún lugar estarán. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el público lector tiene que aprender qué es lo que la gente le interesa y por qué luchan por defender el territorio y por otras cuestiones por las que luchan hoy en día, porque tienen intereses, por ejemplo, en sus manantiales y en los rituales que se hacen en los manantiales para la curación de la salud. O sea, si el lector no sabe toda la abundante y detallada etnografía en torno, nunca podrá entender por qué la gente lucha por esas cosas, ¿no? Jamás podrán entonces respetar esas luchas si no las conocen. De ahí que la etnografía tiene un valor agregado, que es el de ser un recurso para que la gente se apropie de información en función de utilizarla para sus propios intereses, ¿no? Nosotros hemos bastardeado a la tierra llamándola medio de producción y entonces creemos que una tierra es intercambiable por otra, pero no es así. Precisamente los desplazamientos de población enseñan que el arraigo está basado no en la costumbre, sino en la relación profunda que la gente establece con el territorio a partir de la ritualidad, de la cultura. El territorio es parte de la cultura, es un territorio culturalmente construido. Entonces la lucha por ese territorio, por mantener ese lugar, cobra su sentido real, ¿no?, al conocer todas las simbolizaciones de ese espacio polimorfo que es un territorio étnico. Mira, en cuanto a los debates políticos de la época, todavía era el momento posterior a la insurrección zapatista, entonces era un momento en que había gran cantidad de antropólogos y científicos sociales simpatizantes de la causa étnica, que la semana anterior no lo habían sido, pero ahora a raíz del movimiento zapatista sí lo eran. Eran ya nombres que estaban ganando posiciones ilustres, simplemente por estar en el escenario político del momento. No le veíamos mucho interés a seguir esta línea de trabajo. Esto era una cuestión. Por otra parte, estaba el interés que mencionaba hace un momento de dar a conocer a los protagonistas de las alternativas autonómicas, porque se discutía la autonomía en esos momentos, dar todos los materiales necesarios para que ellos pudieran planear la autonomía, no los antropólogos planear cómo iba a ser la autonomía de los pueblos indígenas, sino ellos planear sus propias formas autonómicas, que serían diferentes en cada lugar. Las recetas de los antropólogos ilustres no nos convencían para nada, pero tampoco a los pueblos de Oaxaca, que eran con quienes trabajábamos, ¿no? Quiero creer que algunas de las organizaciones etnopolíticas de Oaxaca leyeron y tomaron en cuenta cosas. El INAH es una institución que permite o nos ha permitido desarrollar todo tipo de tareas. Hemos tenido dificultades por la falta de empatía ideológica, sobre todo en los años 70 y 80, pero hemos tenido mucha satisfacción con lo que el INAH nos permitió hacer. O sea, una institución que eleva la libertad de investigación a la calidad de libertad de cátedra. El investigador puede desarrollarlo, proponerlo y demás. Esa es nuestra tarea, investigar y publicar. Era el proyecto más importante de investigación étnica que se realizaba en América Latina. La investigación fue tremendamente relevante. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, que soy un ignorante de esa área, respecto al norte de México.
La antropología central de México no había dado demasiada relevancia, ¿no? Y otras áreas, grupos fueron estudiados a mayor profundidad. Y sobre todo que fue un proyecto basado en trabajo de campo. Y a corto plazo, es decir, la entrega de los trabajos se exigía rápidamente. Yo tengo más cosas buenas que decir del proyecto. Esta elección de la investigación, esta metodología por temáticas de investigación, fue muy productiva, muy buena, yo creo, porque nos permite posteriormente hacer muchas comparaciones del mismo tema entre los distintos pueblos de México, los del norte, los del centro y los del sur. Es un material riquísimo para el trabajo posterior a partir de la publicación. Salieron una serie de líneas muy orientadas a la antropología social y otras muy orientadas a la etnología, que algunos podrán criticar o nos han criticado, muy etnológico, pero nosotros descubrimos que los pueblos indígenas de México hoy tienen tradiciones, pensamientos, cosmologías que creíamos que ya no existían, que no había tanta relación con la raíz prehispánica, y sí la hay. Lo hemos podido comprobar en cada una de las líneas etnológicas. Entonces yo creo que se ha brindado una información para el mundo y para la propia gente de la mayor relevancia. Hasta donde yo sé, ninguna otra institución mexicana ha hecho y tal vez no sé si lo harán. Y nosotros hemos tratado de aprovechar esta oportunidad histórica que nos brindó el INAH ya durante casi medio siglo. Es increíble que diga eso, ¿no? En los años 50, coincidiendo con esta expansión que generó Guillermo Bonfil, nos dicen los falsificaron. Nosotros teníamos contrato. ¿Qué quiere decir que nos falsificaron? Y que es empleo definitivo. Y todavía 50 años después no estamos seguros que querramos vivir en México. Creo que nosotros somos adictos a México, porque a pesar de que pensábamos que nos íbamos a ir, nunca dimos un solo paso para hacerlo, al contrario, y somos adictos a la gastronomía, somos de aquellos que viajan con la latita de chile al extranjero, adictos a las fiestas, adictos a la gente, y en cuanto al país, al que hay que agradecerle definitivamente la oportunidad de habernos dado el espacio para hacer toda una vida, ¿no?, en México y conjuntamente al INAH, porque es casi el mismo tiempo, ¿no? México, INAH, que yo pienso que es una institución magnífica, claro que ha tenido mejores directores, peores directores, momentos mejores, momentos peores, pero haciendo un balance a muy largo plazo es una institución de gran valor que pues, está fundada en una ideología que ya hoy no es la que la modernidad exige y sin embargo se lucha fuertemente por mantener aquellos principios y valores de defensa del patrimonio del pueblo, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de trabajar en el INAH y de haber formado parte en estos 50 años del INAH y creo que nosotros hemos podido desarrollar la carrera que desarrollamos por estar aquí. En otro lugar no hubiera sido del mismo modo. Mi pueblo del alma, Sachila, mi tierra querida, te canto con mucho sentimiento y te llevo en la mente. Gobierno de México.